la iglesia primitiva era una iglesia modelo, por el cual cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ellos fueron transformados, ellos fueron mudados, ellos fueron cambiados en unas personas diferentes. Al principio no tenían ese corazón sencillo. Al principio vemos a un Pedro intemperante, un Pedro duro, un Pedro reacio que saca un cuchillo y hiere la oreja de criado de sacerdote llamado Malco. Al principio vemos a un Juan intemperante, juntamente con su hermano Santiago, los hijos del trueno, incluso el Señor lo denominó. Y eran hermanos tan duros en su corazón, no eran sencillos. Pero aquí dice la Escritura, después del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo, después de la manifestación del Espíritu, dice que ahora ya eran diferentes. Ahora ya no vemos a un Juan, a un Pedro intemperante, no vemos a un Santiago intemperante. Porque en una oportunidad dice que el Señor le delega a Juan y Santiago, a su hermano, le dice, vayan allá a Samaria. Como que él quería ir y presentarse allá en Samaria y presentar, por decir así, sus campañas y manifestar su poder y sanar a los enfermos y manifestar el reino de Dios a su nombre. Pero como que no quería ir el Señor, pero el Señor quería ver su obediencia. Así que ellos fueron, y mientras fueron, estaban entrando a la ciudad de Samaria. Samaria era el centro donde estaba Israel en el tiempo de la Palestina, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús o en los tiempos bíblicos. Y estaba en el centro y ellos se fueron a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, las ciudades eran amuralladas y empezaron, hermanos, a cerrar sus casas, sus puertas, sus ventanas. Y dice la Escritura que no lo recibieron. Y entonces ellos vinieron, hermanos, encolerizados, vinieron molestos, vinieron enojados, vinieron con ganas, hermanos, de vengarse. Y le dicen a Jesús, Señor, no nos han recibido, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que caiga fuego del cielo y lo consuma, así como hizo Elías? Y el Señor, yo creo que se rió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlos. A su nombre. Pero aquí dice la Escritura que comían ¿con qué? Con sencillez de corazón. Había una alegría, pero también había una sencillez. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estaba esa alegría y esa sencillez? Desde adentro. Y si la iglesia, hermano, se movió un nivel de gracia, una dimensión gloriosa de la presencia de Dios, es porque ellos fueron investidos. Y para ser investidos uno tiene que ser limpio, lo que vengo enseñando. De adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, hermano. Usted se va a encontrar allá en el Facebook, va a encontrar muchos predicadores que hablan de afuera para adentro. Y le mandan, hermano, a la hermana, a la hermanita ahí, le condenan y le mandan al infierno. Otro dice hijo del diablo. Cosa terrible, hermano. Y el Señor aquí nos revela que esta iglesia era una iglesia, hermano, sencilla de corazón. O sea, no era una iglesia que aparentaba ser sencilla, sino que desde adentro había algo que había sido cambiado. Aleluya. Había sido algo que había sido transformado. Lo que Dios quiere transformar, hermano, no es tu uñiquil, ¿sí? Unicure, así. No es lo que van a pedicure, ¿no? Lo que Dios quiere transformar no es tus cejas. Sí, unicure, le dije, era manicure. Lo que el Señor no quiere transformar, hermano, es tus brazos, ¿no? A algunos les parece como, dice, quiero ser como Charles Atlas. Pero Dios no quiere transformar eso, hermano. Lo que Dios quiere trabajar es adentro, en el giro, en el corazón, hermano. Ahí el Señor va a ir machacando, ahí el Señor va a ir transformando. Con el objetivo de hacerte como Él.
esta iglesia, hermano, dice que era sencilla de corazón. Más tarde Pablo llegó a una zona, a una ciudad llamada Corinto. Y en Corinto, hermano, había competencias en cuanto a opiniones y competencias en cuanto a cosas. Y era una iglesia muy carnal. Y Pablo le amonesta, le dice, vosotros sois muy carnales, dice. Porque ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Apolos. Y Pablo le pone en el centro y le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Mire cómo Pablo llega en su mensaje. ¿Cristo está dividido, sí o no? No. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Usted de repente está en la parte de la mano. Otro puede estar en la parte de las rodillas. Otro en la cabeza, otro en el corazón. Y así cada uno de nosotros cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, hermano, estaba en una competencia. Y posiblemente alguien decía entre ellos, yo hablo más lenguas que tú. Y yo hablo más lenguas incluso que el apóstol Pablo. Y entre ellos, hermanos, se creían muy espirituales. Y el Pablo le dice, vosotros sois carnales, no son espirituales. Y luego le manda, hermano, un misil espiritual. Miremos 2 Corintios capítulo 7. Porque había competencia. Le manda un misil espiritual para limpiar no lo que está afuera, no lo que, como alguien dice, la carcasa, no lo que se ve, hermano, no lo exterior. Capítulo 7, versículo 1. Pablo viene diciendo lo que nosotros somos el templo de Cristo. Y como templo de Cristo, pues, tenemos que portarnos como tal. En el versículo 1 le dice, así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, le dice, limpiémonos. ¿Qué le manda Pablo? A limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta iglesia de Corinto era una iglesia diferente a la iglesia de lo que se movió en el aposento alto. Era una iglesia nueva. Era una iglesia que estaba dando sus primeros pasos. Pero en sus primeros pasos, hermano, estaban manifestando lo que tenían. Estaban manifestando lo que ellos llevaban. Estaban manifestando lo que ellos cargaban. Estaban manifestando, hermano, maldad dentro de sus corazones, peleando entre hermanos, dividiéndose entre hermanos, hablando mal de sus hermanos. Yo sé que usted no ha hablado nunca mal de su hermano, ¿verdad? Algunos ya se quedaron pensando, mejor leen la Biblia. A su nombre. Pero era una iglesia, hermano, que estaba fuera del mover del Espíritu. Entonces Pablo le dice, ustedes están haciendo lo contrario. Ustedes están luchando, ustedes están compitiendo y se están mirando por fuera, están mirando a hombres. Están mirando la cáscara de hombres. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? A su nombre. Y Pablo le dice, limpiémonos. Escucha esto, la terminología. Pablo en su humildad, él le dice, limpiémonos. Él entendía esto de limpiarse del corazón, limpiarse en el espíritu, porque lo que hace daño al hombre, lo que afecta al hombre, no es las manos, sino lo que uno lleva dentro del corazón, hermano. Y eso nos va a hacer daño, mucho daño. ¿Qué dice en Mateo 15:19? Mateo 15:19. Gloria a Dios. Mateo 15:19, ¿qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso, mira, quédate ahí, no lo muevas, ese versículo. Dice, porque del corazón. ¿Y Pablo qué le manda a la iglesia de Corinto? ¿Limpiarse qué? Limpiémonos. Dice, adentro, en el corazón. Luego va a entender un poquito a qué se refiere eso del corazón. Específicamente, hermano.
Y Pablo le amonesta, le dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminaciones, hermano. Hay contaminaciones que en el proceso de la vida nos hemos contaminado. En el proceso de la vida, hermano, incluso algunos hemos tomado mujer ajena, hombre ajeno. Hello. Cosa terrible, hermano, hemos codiciado. En el camino de repente usted vio un rubio que pasaba y usted de repente citó, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Santo Dios. Y cosas así que sale, dice, los adulterios del corazón. ¿El Señor qué dijo? Solamente con ver a una persona y codiciarlo, dice, ya adulteraste ya. ¿Y de dónde sale, dice, de los adulterios? ¿De dónde? Y eso es lo que el Señor quiere transformar. La iglesia primitiva era una iglesia, hermano, que comía con sencillez de corazón. Significa que ya ellos habían sido transformados. Ellos habían sido cambiados. Ellos habían recibido una palabra rema en su espíritu. Ellos habían sido limpios en su espíritu. A su nombre. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una perfección. Para perfeccionar la santidad, en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que el Señor quiere hallarnos irreprensibles delante de Él, y todo vuestro ser, dice, sea guardado, irreprensible para la venida del Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde quiere el Señor la transformación? Es adentro, hermano, es adentro. Es adentro donde el Señor quiere transformar. Escucha esto, si el Señor te transforma adentro, la de afuera se transforma solo. Aleluya, agarra esa bomba. Si el Señor empieza a transformar tu corazón, empieza a transformar nuestro ser interior, empieza a transformar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, entonces lo de afuera, hermano, ya no tiene, en otras palabras, usted que trabajarlo mucho, porque es el Señor. Recuerdo que un día antes de ser cristiano, a mí no me gustaba ponerme, por ejemplo, pantalones de vestir, como en este momento me ven. No me gustaba ponerme camisas, decía, qué feo. No me gustaba, hermano, vestirme como usted me ve hoy, con zapatos de vestir. Todo eso no me gustaba, yo lo aborrecía. Es más, hasta lo odiaba. No, decía, qué feo, guaca. Pero cuando acepté a Cristo, ese abril del año 99 aproximadamente, ese día, hermano, Dios cambió mi chip, cambió mi corazón, cambió todo, mis pensamientos, todo lo cambió. De tal forma que yo pienso que ese fue el primer cambio que el Señor hizo en mi vida. Porque de ahí en adelante ya no me gustó ponerme ese pantalón que me ponía, un pantalón como para llenar cancha de 50 bolsillos, que tenía una serpiente atrás, un dragón creo era, con sacacierre. No, había esos polos con un flaco, con 4 pelos, polo con calavera. Esos años de pandillaje, hermano, yo lo estoy hablando. Pero cuando el Señor me trajo, hermano, no quise saber nada del mundo. Aleluya. No quise saber nada de ahí en adelante, hermano. Ni la música, ni todo lo que yo me gustaba. Todo lo que a mí me agradaba del mundo, hermano. Yo no faltaba a las fiestas. Iba de acolado. Iba cuando incluso no me llamaban. Y estaba ahí a las 4 o 5 de la mañana, decía, cambie la música, no quiero esa música. Ni me invitaban y ya estaba allá diciendo, estaba reclamando. Hello. Pero cuando el Señor vino a mi vida, en ese abril fue el primer cambio, hermano, que el Señor hizo en mi vida. Y mientras avanzaba en el camino de Dios en el año 2011, Pablo dijo, no me molesto decir las mismas cosas. Yo también digo lo mismo. En ese año 2011, hermano, vino a mi espíritu algo muy fuerte, de hacer confesiones,
y empecé a hacer confesiones de todos los pecados que yo había cometido durante el tiempo que tuve uso de razón. Entonces yo empecé a confesar, hermano, tenía un altar ahí de oración y empezaba a decirle: Señor, perdóname por este pecado, perdóname por este otro pecado. Y día tras día yo lo hacía con lágrimas en mis ojos. Yo decía: que ¿acaso no me ha perdonado el Señor los pecados? Qué raro, decía. Y por muchos años, como le dije la otra vez, he guardado silencio en cuanto a esta enseñanza. Nunca les enseñé a nadie, excepto a Milton. En este año le enseñé. Milton pasó muchas cosas que usted no se hace una idea de cómo ese joven ha vuelto a venir. Pero el Señor lo ha transformado y está nuevamente con nosotros. Hoy me dijo: no voy a poder ir por motivos que estoy trabajando. Me dijo: ya me salió el trabajito, así que no voy a poder venir. En construcción está trabajando. Está bien, le dije. De repente llego tarde, me dijo. Está bien, le dije. Y ese mensaje le he tenido ahí, hermano, así como cuando llevaron el maná y guardaron las tablas de la ley dentro del arca del pacto, en esa urna. Así yo lo tuve, hermano, guardado ahí. Yo escuchaba predicadores que hablaban de esto, hermano, pero yo lo tenía ahí. Y a medida que iba pasando el tiempo, hermano, iba verificando por las escrituras. Usted tiene que ser, hermano, como los hombres de Berea. Los hombres de Berea no se dejaban llevar por sus emociones. Cuando Pablo disertaba, cuando Pablo enseñaba, cuando Pablo, hermano, daba a conocer las buenas nuevas acerca de la gracia y de que el Mesías se había manifestado y que ya el Salvador había venido. Y los hombres de Berea dice que eran hombres, hermano, entendidos, hombres cuerdos, hombres ordinarios, hombres que iban a las Escrituras para confirmar si era verdad lo que Pablo decía. O de repente este es un impostor. Vamos a verlo por la Biblia, vamos a verlo por la Escritura. Usted lo tiene toda la Biblia, pero en ese tiempo lo cargaban en rollos. Es como cuando usted se fue al colegio en jardín y le pedían cartulina de allá, de acá, tanta cartulina. Lo mismo. En ese tiempo eran papiros, más o menos así, ¿no? De esa forma, en cartulina, enrolladas, tenían rollos, cada libro. Pero los hombres de Berea eran hombres, hermano, cuerdos, entendidos en cuanto a las Escrituras, y no se dejaban llevar por lo que decía Pablo. Por eso nosotros, cuando enseñamos, cuando predicamos y cuando hablamos de la Escritura, nosotros le decimos: busquen tal lugar, en tal lugar. Y si es posible, traiga un lapicero, traiga un cuaderno para que usted aprenda. A su nombre. Y entonces, en ese año 2011 fue un año para mí de despegue, un año fuerte, donde empecé a despegar en el Espíritu. Recibí de ahí en adelante muchas enseñanzas, mucha palabra de parte de Dios, cosas profundas, cosas que nadie me había enseñado, hermano. Cosas que lo tenía ahí y decía: tanto estoy recibiendo. Yo me quedaba sorprendido, hermano, eso de hacer un altar. Eso nuestros pastores no nos enseñaron, eso de hacer un altar, de levantar así como los hombres de la Biblia. Todo eso, a medida que uno iba leyendo, hermano, iba viendo en las Escrituras que eso es verdad, que eso hacían los hombres de la Biblia. Sino que eso estaba ahí escondido, como que, ¿no? Estaba oculto, así como cuando usted ve acá, mire, usted ve el púlpito, pero usted lo ve por encima, no ve lo que hay dentro. Estaba velado, lo mismo. Hasta que el Señor empezó a sacar a la luz muchas cosas. Y entre ellos, el Señor me enseñó lo más profundo de lo que yo no pude entender quizás nunca. Por mi propia cuenta no lo hubiera entendido, hermano. Pero a medida de esas confesiones que hacía, pidiendo perdón día tras día, y el Espíritu Santo me hacía recordar todos los pecados que yo había cometido, hermano, durante mi niñez. Desde la edad incluso de 6 años, el Espíritu Santo me trajo a mi memoria, hermano, esos pecados que yo había cometido. Alguien puede decir: pero ¿acaso el Señor no nos ha perdonado? ¿Qué estás hablando, hermano Edgar? No es correcto. Claro, el Señor nos ha perdonado, ha trabajado, pero hay algo más profundo que se tiene
tiene que cortar, hermano, en nuestras vidas. Mucha gente, hermano, quiere entrar y conocer el poder de Dios. Y lo conoce y después de un tiempo, plum, hermano, se desinfla como un globo, cae, vuelve al mundo, se va hacia atrás y empieza nuevamente su vida como antes, hermano. Y empieza nuevamente a vivir el mundo, vivir la calle, vivir, hermano, nuevamente la mundanalidad. ¿Dónde está? Se fue al Mundial Rusia 2018. ¿Dónde está? Se fue para allá. ¿A dónde? A la Chirola. ¿Dónde se fue? Se fue para allá, a otros lugares, y se alejan. ¿Por qué? Porque en su alma, en su espíritu, dentro de ellos, en su ser no han sido limpiados. Por eso que quieren volver al mundo. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Cada vez que tenían hambre, nos hubiera sido mejor volver, ¿dónde? A Egipto, decían. Vez tras vez querían volver a Egipto cuando no había agua, cuando no había pan, cuando no había carne, cuando algo de repente no les salía como ellos querían las cosas. Todo lo veían volver al mundo, todo lo volvían volver atrás, todo lo veían, hermano, nuevamente ir a ese lugar donde estuvieron esclavizados. Egipto representa el mundo, hermano. En ese lugar allá donde Satanás, que es Faraón, que representa a Faraón, nos tenía esclavizados también en el pecado, hermano. Y es por gracia y misericordia de Dios que usted puede salir, hermano. Es por gracia y misericordia que usted está de pie y que usted está vivo. Gloria a Dios. Es por gracia y misericordia que usted puede estar en su gracia con vida, hermano. Mire, si yo no fuera por la gracia, no estaría aquí con ustedes. Gracia y misericordia. Pero el Señor te lleva, hermano, a alcanzar niveles en su gracia, niveles de conocimiento. ¿Y sabes para qué es la Biblia? Para ponerlo por obra. ¿Para qué es la Biblia? Para ponerlo por obra, hermano. ¿Y cuándo lo vamos a poner por obra, hermano? Cuando lo de adentro esté limpio. Alguien me busque Mateo 15:11. Porque lo que está haciendo daño a la sociedad, lo que está haciendo daño a la humanidad, y nuestro hermano Antonio, Jeremías 17:1, va a buscar Jeremías 17:1, nuestro hermano Antonio. Lo que está haciendo daño a la humanidad, lo que está haciendo daño a la gente, a la creación de Dios, es lo que está dentro, hermano. Léalo, hermana Anita, si lo tiene. Contamina al hombre, a lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces lo que está contaminando a la gente es la pandemia, ¿amén? No es la pandemia, hermano. La pandemia es una parte. Lo que está contaminando al hombre es lo que sale de dentro, hermano. Es lo que está dentro, lo que está torcido. Nosotros ya les he enseñado esto. Esa naturaleza, hermano, que tenemos 3 ADNs y con el cuarto vamos a poder destruir, derribar, cortar ese ADN del diablo, ese ADN de adámico, ese ADN, hermano, de nuestros padres. Usted sabe, por ejemplo, lo que practicó su tatarabuelo. No lo sabe. Es por eso que el Señor manda que nosotros, hermanos, nos hagamos una purga espiritual. ¿Cómo? A través de confesiones, simplemente. A través de confesiones usted se va impurgando, hermano. Porque la iniquidad, hermano, la Biblia dice la iniquidad es causa de ruina, hermano. Ezequiel, antes de eso, léelo, Antonio, ese versículo de Jeremías 17:1. Nuestra hermana abrí. Sí, Jeremías capítulo 17. Ahí está. Ahora lee el versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está. Y el 10 que dice, yo Jehová, escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino,
Entonces dice, punto número 1, que no lo que sale, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y por otro lado, dice, el pecado de Judá está esculpido, dice, ¿dónde? En su corazón. Ahí está ese pecado. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y él mismo responde, el Señor responde a través del profeta, yo Jehová, que escudriño la mente, el corazón. Es que en el corazón, hermano, escucha esto, es la parte del alma. Agarra esto, el corazón es la parte del alma. Y el alma no solamente son los sentimientos, el alma no solamente es la voluntad, el alma no solamente es el ego, el alma es el ser espiritual. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, ahí nos dice claramente que cuando el Señor hiciera a Adán, dice que le dijo, que le hizo alma viviente, dice ahí la Escritura. 1 Corintios 15, 45. Amén. Lo vamos a leer. Dice ahí, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué dice? Alma viviente, agarra eso, alma viviente dice. No dice alma sintiente, que siente. Es cierto que en el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad, el ego, todo eso. ¿De dónde salen los caprichos? Del alma. Y eso, hermano, esa genética que está en el ser espiritual lo traemos desde niños, hermano. Le traemos desde, en un lugar dice, desde guaguita, desde bebitos, hermano. Y David dijo, en maldad, dice, me concibió mi madre. Y en pecado, dice, fui creado. Hablando de los dos, del pecado y de la maldad que es iniquidad, que les he enseñado eso, les he enseñado. Solamente estoy haciendo un resumen porque quiero hablar otra cosa más. Y el Señor hace diferencia entre iniquidad y pecado. Digan conmigo iniquidad. Ahora digan pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Alguien sabe qué es pecado? Pecado es toda transgresión. ¿De dónde viene ese pecado? Ese es del segundo ADN, que es el ADN de Adán. Por Adán entró el pecado. ¿Y de dónde viene la iniquidad? La iniquidad se originó en el cielo. La iniquidad viene por el mismo Lucifer, que más tarde fue, o diablo, que significa adversario. Por él vino, hermano. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Dice, y pecaste. Y dice, y fuiste lleno de iniquidad. Estoy citando Ezequiel 28, 15 al 17, y pecaste. Ahí está. Ese es el origen, hermano. Y ese ADN, hermano, ese ADN lo tenían incluso los fariseos. Tenían ese ADN. Miremos en Juan, capítulo 8, desde el versículo 41. Juan, capítulo 8. El versículo 41. Dice ahí, y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Note esa terminología. ¿Qué había pasado del 39 para que lo pueda entender con claridad?
39 dice, respondieron y le dijeron, recuerden ahí los fariseos, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Miren, noten esa terminología, de vuestro padre. No era de padre Abraham, otro padre. Luego lo va a entender. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Le dicen ellos, los fariseos, a Jesús. En otras palabras, le están diciendo, tú eres un hijo de fornicación. Tú naciste de fornicación. Eso sería otro tema para hablar en cuanto a Jesús y el nacimiento. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios vengo, o he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, él. ¿Me está mirando? Qué terrible genética que tenía. Esa es la genética, hermano, que todos cargamos antes de Cristo. Antes que usted venga a Cristo, esa genética, usted lo tiene. ¿Sí? Lo tenemos, esa genética. Tenemos esa genética de maldad. ¿Cómo saber que yo tengo esa genética? Simplemente cuando alguien habla de ti. ¿Quién habló de mí? Ya deja. Hello. Tenemos esa genética. Hermano, y usted quiere hacer todo con tal de salirse con la suya, si es posible lincharlo ahí, esa persona. Hello. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué querían hacer? Él ha sido homicida desde el principio. Querían matar a Jesús. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de esa genética, hermano, maligna. Y la Escritura dice, en cuanto a Caín, dice que Caín era del maligno. 1 de Juan 3:12. Alguien me busca 1 de Juan 3:12. Dice que Caín, por causa de matar a su hermano Abel, dice que era del maligno. Ahí estaba la genética, hermano. Estaba enraizada esa genética de maldad, de homicidio, hermano. Estaba enraizado y esa genética no venía de Adán, de su padre. Esa genética venía directamente del maligno, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primer homicida, hermano? Fue el diablo. Él mató, hermano, la voluntad de Dios al rebelarse y al arrebatar a la tercera parte de los ángeles, como dice en Apocalipsis 12:4, dice, arrastró la tercera parte, dice, con su cola arrastraba la tercera parte, dice, hablando de los ángeles, que se sublevaron contra él. Lo tiene 1 de Juan. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano ocultas. ¿Se da cuenta? Entonces, por causa de las obras era, hermano, esa genética. ¿Cómo yo puedo saber, hermano Edgar, si yo tengo una genética maligna? Sencillo. Si usted ha tenido deseos de hacer mal a otras personas. Porque iniquidad es igual maldad. Ser injusto, inicuo. Iniquidad es hacer cosas en oculto. Pecar en oculto. No, Pachita no sabe lo que estoy haciendo. Y después resulta, hermano, con su amigo haciendo cosas ocultas. Cosas terribles, hermano. Hay iniquidades, hay cosas que arrastramos, hermano. Y alguien dice, usted no sé si ha escuchado, ese nunca va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Por lo que arrastra.
versículo 28. Aquí les habla una lista, hermanos, los fariseos, pero le tomaba el versículo 28, que es la parte específica del tema en relación a la iniquidad. Así también vosotros, dice, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. ¿No? Por fuera como que no, dice, hola, ¿no? Justo, ¿no? Es una persona supuestamente por fuera, ¿no? Que viene y te saluda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y por dentro está, como quisiera que ya no esté en el mapa allá del Perú, como quisiera que te haya borrado esta persona. Por fuera os mostráis justo, ¿no? Y con falacia y vienen y te dan un abrazo, ¿no? Y te soban la espalda. ¿Sí? Pero por dentro, ¿qué le dice el Señor? Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús entendía, hermano. ¿Quién va a poder entender más que de iniquidad? Sino nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y es por eso que Él dijo, hermano, en Juan 14:30, miren lo que Él dijo, lo tengo en varias traducciones. Él dijo, no me queda mucho tiempo, le dice a sus discípulos, para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. En 1 Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno, hablando de Chamuco. Él no tiene, dice, ningún poder sobre mí. Y en otra versión dice, en mí no encontrarán nada suyo, porque el que puede debatir ese tema y el que puede, hermano, hacerle frente a ese espíritu de iniquidad es solamente Cristo, hermano. Y Él murió, hermano, en esa cruz, murió sin pecado, y agarra una más, sin iniquidad, sin maldad, sin cosas ocultas, sin hipocresía, sin violencia, en el sentido negativo, porque hay otra violencia en sentido positivo, que sería otro tema. Él hizo todo eso, hermano, y Él estaba limpio. ¿Cuántos se quieren limpiar? El apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Hermano Edgar, ¿qué es limpiarse de toda contaminación de carne? Sencillo. Sencillo. Por un lado, claro, morir a la carne, pero por otro lado, contaminación de carne tiene que ver específicamente cuando uno lleva como 200 años con la misma pareja, tiene como 80 años, tiene 6 hijos, 4 nietos, 3 bisnietos y no se ha casado. Esa es contaminación de carne. Y acá el apóstol les amonesta a la iglesia, hermano carnal, la iglesia de Corinto, le dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miremos ahora Ezequiel capítulo 18 y en el versículo 30 dice algo muy importante ahí. Estoy solamente haciendo un resumen, no es la enseñanza total, solamente un resumen, porque no me da el tiempo. Ya vamos a programar ayunos para ir al monte. Dije que vamos a programar ayunos para ir al monte. Gloria a Dios, vamos a ir al monte. Sí, vamos a ir al monte, vamos a enseñar muchas cosas. Ezequiel 18, versículo 30, mira lo que dice ahí. Dice ahí, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o sus obras. Oh casa de Israel, ahí pon tu nombre. Oh Edgar, pon tu nombre tú también ahí. ¿Sí? Dice Yahweh el Adonai, es el original. Convertíos. Una cosa es arrepentirse, otra cosa es convertirse. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar de mentalidad, es volver a la cruz, es girar 360 grados a la redonda y venir en pos del Señor, o 180 grados. Y apartaos de todas vuestras transgresiones
Y no será, dice, la iniquidad causa de qué? De ruina. ¿Lo están mirando? La iniquidad, hermano, en el camino, por causa de la genética que tenemos, que cargamos, puede ser ocasión de ruina, hermano, para muchos de nosotros. Usted que me está escuchando, puede ser ocasión de ruina también para usted, hermano, hermana. Puede ser ocasión de ruina. Los fariseos, la iniquidad que llevaban, el Señor le dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Hermano. Y esos fariseos, hermano, nunca doblegaron su yugo, su servicio delante del Señor. Hasta los mataron. Miren lo que puede causar la iniquidad. Había, hermano, entre los discípulos había uno que estaba cargado, hermano, de iniquidad y tenía una iniquidad de robo, de hurto. Sí, hay algunos que les gusta mucho la lengua y dicen, Rambo saca la bazuca, robo, y empieza a robar, hermano. Hello, ¿es entendido, verdad? Y esa gente, hermano, le mataron a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa gente, hermano, llevaba iniquidad, llevaba mucha maldad en su corazón. No, pero no me gusta el hermano él, no quiero que predique él. Esa es rebelión, perversión. No quiero que ya el hermano José Estrada, no, ya que no enseñe. Esa es rebelión. Son cosas, hermano, que salen, que fluyen. Hermano, alcánzame esa vaca ahí, por favor. ¿Qué? Ni en mi casa muevo vacas y voy a mover acá. Esa naturaleza, ese ADN lo tenemos, hermano, todos. Lo cargamos. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, hermano, usted ya quiere, se cree bomba, ya quiere explotar. Así como los árabes allá, ¿no? Hombres bombas. Y por su Dios, entre comillas, Alá, incluso se matan. Dice que eso lo hace de honra, dice, para Alá. Y Alá se siente muy bien. ¿No? Este es mi chico, este es mi muchacho, como decir así. Terrible. Entonces la iniquidad puede producir ¿qué? Ruina. Puede ser causa de ruina. ¿Cuántos se acuerdan de David? David dijo algo muy importante. Salmo 51:5. Salmo 51:5. Ya les dije, hay tres ADNs. El ADN del diablo, que es el ADN del maligno, que ya lo hemos visto, el ADN de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y ese mismo ADN todos lo tenemos, todos morimos. Esa maldición, sí, 51:5. Dice, wow, en maldad fui formado, dice. ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad? Iniquidad. Es diferente. En maldad, en iniquidad fui formado. ¿Y por qué lo dice esto? Porque dentro de él, hermano, había algo feo en su corazón que él no se había purgado espiritualmente. Y tan feo él, hermano, que él tenía, como en ese tiempo existía, me parece, la poligamia. Y él tenía varias mujeres, tenía a Mical, tenía a Abigail, a Ahinoam y otras mujeres más. Pero sin embargo, dice, en el tiempo que salen los reyes, dice la escritura en 2 Samuel 11, dice, David está paseando, dice, en el terrado del palacio, y mientras él está caminando, dice que ve a unos metros hacia abajo, ve a una mujer que se está bañando, y seguramente lo ve un bombón. Lo natural de los ojos
Y entonces cuando lo ve a la mujer, dice, ¿quién es esa mujer? La pregunta es, ¿acaso David no tenía esposa? ¿Y no tenía más de una? ¿Por qué mandó llamar a Betsabé? ¿Por qué le manda llamar a una mujer ajena? Si la Biblia decía y dice, no codiciará la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Por la iniquidad. Por eso él dice, aquí, este es un salmo de confesión, este es el salmo de David. Si usted lo ve en la Biblia, dice salmo de David. Este es el salmo de confesión de David. Y él reconoce que desde antes que nadie, incluso ya él tenía esa maldad. Y eso se ve, hermano. Eso se ve, y usted está dando de bebé, de mamar a su hijo, ¿no? En eso que, ¡plim! Siente, hermano, la moledora. ¡Ay! ¿Quién le enseñó? Cuando el niño, hermano, le dice, cállese, ¡ah! Más todavía. ¿Quién le enseñó eso? Eso viene ya de ADN, hermano. Esa es una genética ya. Eso viene ya. Y el niño usted lo ve creciendo. No, hijito, no vayas para allá. No. Hijito, ven. No. ¿Quién le enseñó eso? Eso viene ya. Por eso el salmista dijo, en maldad terrible, fui formado todavía, hermano, lleno de maldad. Por eso le dijo, traigan allá a la mujer, traigan a Betsabé. Y cargaba una maldad incluso de homicidio, porque le mandó a matar con su mismo soldado, con mismo Urías Eteo, hermano, le mandó la carta, le dijo, llévalo allá a Joab. Y Juan lee la carta, muy bien, ponlo adelante en la batalla, donde está la línea de batalla, donde recia la batalla, en otras palabras. Allá, muy bien. Y ustedes se retiran. ¿Qué? Estoy leyendo mal. Y ustedes se retiran. Es el mismo recado, hermano. Él no lo abrió la carta, porque si le hubiera abierto, pero el peso que tenía un rey, hermano, esa obediencia, esa sumisión. Y Urías Eteo fue muerto. Luego lo manda a traer a Betsabé. Lo hizo con maldad. Lo hizo pensando. Y como que él dijo, nadie me vio. Y Natán se acerca. Miren con 2 Samuel. Creo que me estoy animando a enseñar. 2 Samuel, capítulo 12. Natán se acerca. Y cuando se acerca, le dice en el versículo 1, voy a hacer rápido. Al Señor no se le escapa nada. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había ofrecido con él y con sus 2 hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Mire, este hombre rico, hermano, tenía una hacienda, tenía bastantes animales, tenía hermano criado, tenía vacas, ovejas y de todo tenía. Y había uno que era pobre, solamente tenía una corderita. Y viene un caminante, le visita a ese hombre que tiene un palacio, por decir así. Le dice, bueno, he venido y bueno, vamos a comer. Y va y toma la corderita del que tiene solamente una. Y David está escuchando, ¿no? Esa parábola. David está poniendo atención en el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y en el 7 le cae el baldazo de agua fría en cubeta de hielo
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Terrible. David pensaba que le tenía, ¿no?, escondidito. David dijo: nadie me vio, nadie se ha dado cuenta, he pasado desapercibido. Son cosas, hermano, son cosas que usted en su caminar, en su vida y yo hicimos cosas. Y la pregunta es: ¿lo hemos confesado eso delante de Dios? A David, hermano, le llega el batazo ahí de parte de Natán por medio del Señor. Le dice en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Delante de quién uno lo hace todo eso? Delante de los ojos del pastor, amén. Delante de los ojos del Señor. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer Betsabé, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Alguien me lee Lamentaciones 5:7? Lamentaciones 5:7. Ahí dice: nuestros padres pecaron y han muerto. Y dice: nosotros llevamos el castigo. Entonces ese castigo iba a venir, hermano, precisamente sobre los hijos de David. A una de sus hijas lo violó su propio hermano de padre, de parte de padre. ¿Cómo se llamó? Tamar. Amnón lo viola, hermano, a Tamar, porque él había cometido, hermano, eso con una mujer también. Entonces eso le empezó a caer, hermano. Pero dice espada, diga conmigo espada. Cuando la Biblia habla de espada, significa muerte, significa juicio, significa, hermano, traspasarlo con una espada literal a alguien. En ese tiempo las armas no es como hoy en día, las armas eran espadas literales, así. Y por eso el Señor lo habló en su término propio de ese tiempo. Espada. Vas a ser traspasado, van a ser traspasados, en otra palabra, tus generaciones. Miremos, ¿alguien no tiene Lamentaciones 5:7? Ya lo he dicho ya, pero si usted quiere corroborar. A ver, dilo, hija. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Ahí está. Nuestros padres pecaron y han muerto, ¿y nosotros qué? En otra palabra, cargamos esas maldiciones. Cargamos esas maldiciones, cargamos esas cosas, hermano. Y tan terrible, hermano, lo que cargamos. Y a veces no sabemos por qué nos pasa esto. Decimos: ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué me va así? ¿Y por qué no me va así como a Panchito? Panchito tiene un edificio, yo tengo una esterita. ¿Por qué? Porque hay maldiciones, hermano. De repente el tatarabuelo fue un vivo, hermano, fue un empresario quizás, y se aprovechó, hermano, del pobre, del campesino, se aprovechó, hermano, del huérfano. Y eso el Señor también lo cuenta, hermano, por injusticia. Cuenta eso. Según de Samuel, ahí mismo, en el 13:28, miren lo que le pasa a Amnón. Y el Señor le dijo: la espada nunca se va a apartar de tu casa, le dice a David. Dice ahí: y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y en el 29 dice: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. ¿Qué le cayó a Amnón? La espada.
dijo el Señor a David: la espada nunca se apartará de tu casa. Miremos otro, Absalón, 18:15, de ahí mismo, según Samuel. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Qué le cayó a Absalón? Si usted mira, hermanos, con detalle, se va a dar cuenta que fueron los hijos de David, de sus diferentes mujeres que él tenía. Luego vemos a Adonías, 2 Reyes 2:25. 2 Reyes 2:25. Dice ahí: a ver, un segundo. 1 Reyes 2:25, perdón. 1 Reyes 2:25. Sí, 1 Reyes 2:25. Aquí está hablando específicamente de Adonías, desde el 23, para tomar la relación. 1 Reyes 2:23. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías moría hoy. 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaia, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Qué le cayó a Adonías? La espada. ¿Y qué le dijo el Señor? Nunca, no se apartará jamás de tu casa la espada. Hay cosas que arrastramos, hay cosas que llevamos, por eso es que no podemos ser felices. Es por eso que no tenemos, hermano, esa felicidad como otros lo tienen. Que en general el 99.9% necesita de toda la creación pulgarse espiritualmente, hermano. Porque esas cosas que practicaron nuestros antepasados por genética, lo que vemos aquí en David, nos alcanzan. Y la Biblia, ¿qué decía? La iniquidad es causa de ruina. Causa de ruina. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Salmos capítulo 32. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente pues ir al taller del Señor, ir a limpiarse, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Salmo 32, desde el 1 en adelante, y por ahí nos vamos a ir quedando. Dice ahí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí está. Y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad, otra de las cosas que produce es engaño, mentira. 3. Mientras callé. ¿Qué pasó mientras cayó? Esa sería otra enseñanza para enseñarles de paso ahí de las enfermedades. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, se empezó a debilitar su fuerza, sus huesos, y la fuerza del hombre está en los huesos. Quizás empezó a padecer de artritis, reumatismo. Dice incluso que a David le pusieron a avisar para que lo pueda calentar. Ni aún así se calentaba, hermano, su cuerpo, sus huesos. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dijo? Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vean conmigo, confesiones. Eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor. Tenemos que confesar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados, y dice, y para limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas diferentes. Diga conmigo, confesión. Tenemos que confesar, hermano. Tenemos que confesar. En Levítico, capítulo 16, 21, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las iniquidades. Y yo me quedé sorprendido, hermano, después que yo empezaba a hacer esas confesiones. Yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Qué raro, no me han enseñado. Y lo tuve ahí, hermano, en el baúl de las revelaciones, lo tuve guardado ahí y nadie sabía nada. Pero por otro lado, espiritualmente iba fluyendo, hermano, de una manera que nunca lo había imaginado. En la alabanza, en la palabra, en la enseñanza. Y no lo hago para jactarme, sino que me he escuchado. Y cuando en los años que empecé, el año 2002, 2003 a enseñar, como que no sentía mucho el peso de la enseñanza. Pero hay una gracia, hermano, en tu vida. Póngase de pie. Hay una gracia que el Señor quiere que pongamos por obra esta palabra, hermano. El Señor quiere, hermano, que nosotros podamos entrar a niveles hermosos del Espíritu, hermano. Hay niveles que de ahí en adelante el Señor te va a enseñar muchas cosas a tu vida. Vas a empezar a recibir cosas nuevas del Espíritu. Cosas de cómo buscarlo a Dios. Cómo meterse con Dios en la oración, en la adoración. Cómo pasar tiempo con el Señor en ese lugar secreto. Ya vienen todas esas enseñanzas, pero primero hay que purgar, hermano. Para ser como la iglesia primitiva, esa iglesia, hermano, que con sencillez de corazón, dice, comían. Había una sencillez en su corazón. En su corazón estaba limpio, en su corazón no había maldad. En una iglesia, hermano, que dice la Escritura en Hechos 4:32, dice que todas las cosas le tenían en común, dice. Y tanto así dice que vendían sus propiedades, vendían sus casas. Y lo ponían, dice, ese dinero a los pies de los apóstoles para la administración de los víveres, de los alimentos de la iglesia primitiva, hermano. Y allí no había, específicamente, no había calidad de decir, yo soy de tal persona, o de tal persona, o de tal apóstol. No. Lo tenían todo, hermano, en unidad. Había una unidad y perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Y ese es el modelo que tenemos que alcanzar, hermano. Que entre nosotros, si hay un saludo que salga de corazón. Si no, mejor no lo salude, hermano. Si hay algo que decir a nuestro hermano, no, para animarlo, dígalo, no lo guarde. Si hay algo que de repente, hermano, usted está pasando en su corazón, manifiéstelo al Señor. Quizás no se le va a revelar a todos esto lo que estoy enseñando, hermano. Algunos no lo van a comprender. Pero si usted quiere alcanzar, hermano, esa gracia de poder ver cosas nuevas en su alma, en su espíritu, tenemos que purgarnos, tenemos que limpiarnos adentro, hermano, en el ornato de adentro. Tenemos que ir siendo mudados adentro. Ana Méndez dice que el Señor le dijo que le escriba todos esos pecados que ella había cometido. Ella tenía pecado incluso de pobreza, iniquidades de pobreza, maldiciones de pobreza, ella decía. Y decía, ¿pero por qué? Y el Señor lo reveló y lo dijo, porque su abuelito de ella, o su bisabuelo, uno de sus antepasados, dice ella, que había hecho pues un trance
alcance pues injusto. Y dice que la otra persona lo maldijo y lo alcanzó eso a ella. Nuestro padre el pecado había muerto y nosotros llevamos ¿qué? El castigo. Esa es la palabra de Dios para su vida. ¿Por qué lo digo? 3 veces le estoy diciendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto continuamente? Un predicador decía, la primera vez prediqué de esto. Llegó la segunda noche, predicó de lo mismo. Llegó la tercera noche y volvió a predicar lo mismo. Y alguien le dijo, pero pastor, ¿por qué usted no predica otra cosa? Porque lo que prediqué y lo que vengo predicando hasta hoy no lo han puesto por obra. Y es por eso que tengo que decirlo. Lo mismo yo puedo pensar como el apóstol Pablo. No me molesto decirle las mismas cosas. Yo no sé usted, pero quiero alcanzar nuevos niveles en la gracia de Dios. Yo quiero ver cosas nuevas en mi vida. Yo no sé si usted está dispuesto a ir con el Espíritu de Dios para más allá del velo, hermano. Hay cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no va a poder usar nuestro vaso, que somos como un vaso delante del Señor, estando lleno de inmundicia, estando lleno, hermano, de hipocresía, estando lleno de amargura en nuestro corazón. El Señor no va a usar eso, hermano. El Señor quiere limpiar el vaso. Es como cuando usted va a tomar su leche o su chocolate. Usted no se sirve un vaso sucio. Lo mismo, el Espíritu Santo es santo. El ruaj del Señor es santo y Él va a reposar sobre vasos limpios. Y va a hacer su obra en esos vasos, en esos instrumentos. Esto es a través de confesiones. No es a través de un llamado al altar. A mí me tomó como 3 meses. Y eso es un proceso. La Biblia dice en Salmo 103, dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Pero hay que confesarlo. Hay que confesar esas iniquidades. Hay que confesar, hermano, porque no sea que esas iniquidades nos alcancen con una maldición. Esas iniquidades nos alcancen de repente a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y hay mucho que hablar ahí, mucho, mucho. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque estás preparando, Señor, el cuerpo de Cristo. Estás preparando, Señor, a tu iglesia. Y tú ordenas que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Tú ordenas que debemos limpiarnos. Ayúdanos, Señor. Con nuestras fuerzas quizás no lo entendemos. Quizás no se nos alumbra el entendimiento para comprender estas cosas nuevas. Pero es tu voluntad de entrar a nuevos niveles en tu reino, Señor. Y si queremos ver, Señor, tu presencia más fuerte en nuestras vidas y caminar como aquellos hombres, como Enoc, como Noé, como Matusalén, como Sem, como Abraham, como David y como los hombres y mujeres tuyos, que se les reveló esa gracia de entender acerca de estas verdades, de limpiarnos de la iniquidad, como Isaías. Isaías dijo: el oído del Señor no se ha agravado, ni su brazo se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho separación. La iniquidad hace que Dios se detenga su mano, hace que Dios no escuche, hace que Dios no obre. Oh, bendito Dios. Siembra esta palabra en los corazones de los que oyen, Señor. Y abre los oídos de los que no pueden oír. Y también siembra esta palabra de aquellos que ven. Y abre los ojos de aquellos que no pueden ver. Para poder, Señor, entrar y ir limpiándonos, ir purgándonos de estas iniquidades que a la postre, Señor, nos pueden producir ruina, que a la postre nos pueden traer maldad, maldición, y que, Señor, de repente nos podemos ir al mundo.
podemos volver atrás nuevamente. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Solamente con tu ayuda podremos salir adelante, Señor. Señor, yo te pido que venga un espíritu de revelación, de entendimiento, y abre los entendimientos de mis hermanos para poner por obra tu palabra, Señor. Para llevar, Señor, esta enseñanza a otras personas. Para que en el camino no los asedie, Señor, ese espíritu de iniquidad. Y no nos volvamos religiosos en tu camino, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre. Por amor de ti mismo.